has dado amor y tu gran perdón. Un siervo ferviente de Cristo yo quiero ser y leal siempre permanecer. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Amén. Pueden tomar asiento. Es complicado lo que nos dice este canto. Nosotros lo podemos cantar un poco a la ligera, pero nos dice que le seamos fieles cada día sin falta. Yo quiero poner eso en práctica. Bueno, hermanos, los invito a que vamos a ver dónde vamos a comenzar. No sé si no vamos a estar leyendo un pasaje, vamos a estar aprendiendo sobre un concepto bíblico que la verdad es que es complicado. No me siento capaz de hablar de este tema. Estudié más de lo usual para esto, pero si el Señor me hizo predicar de esto debe ser por algo. Así que aquí estoy y trataré de solo hablar lo que la Biblia dice, y es la sabiduría. Quisiera hablar un poco hoy día sobre qué es la sabiduría. Vamos a leer Santiago, vamos al libro de Santiago, capítulo 3, y no vamos a leer solo este pasaje, vamos a estar moviéndonos bastante por la Biblia, pero vamos a comenzar en Santiago capítulo 3 y luego vamos a orar. Santiago capítulo 3 y en el versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Padre, le doy gracias porque me da la posibilidad de estar en este púlpito predicando, Señor. Le pido que me ayude y me dé el conocimiento que no tengo, Señor, y me ayude y me use como un instrumento para predicar acerca de la sabiduría, Señor. No soy sabio ni merezco estar hablando de este tema, pero usted me ha puesto acá, Señor, y por eso le pido que me ayude a predicar humildemente lo que nos dice su palabra, Señor. Le pido por los hermanos que están acá, que puedan escuchar atentamente, y por los hermanos que no están acá, Señor. Si no pudieron venir por motivos de fuerza mayor, que usted los proteja y los cuida. Y si no vinieron porque no quisieron, Señor, que usted los reprenda, porque sabemos que tenemos que estar congregándonos, Señor. Damos gracias por todo esto y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. No sé qué le pasó a mi garganta, la encuentro rara. Será el cantar. Bueno, vamos a ver la sabiduría. El primer punto de mi mensaje es ¿qué es la sabiduría bíblica? Y la verdad es que hay más de una sabiduría en la Biblia. Y de hecho aquí ya podemos ver dos en el pasaje que acabamos de leer. La primera sabiduría, y es de la que vamos a hablar hoy, es la sabiduría que se refiere a una capacidad de tomar decisiones prudentes. A la capacidad de, con el conocimiento de la Biblia y con la ayuda de Dios, tomar la mejor decisión. Un ejemplo de eso podría ser la sabiduría que tenía Salomón. Salomón era alguien muy inteligente y tomaba muy buenas decisiones, como por ejemplo cuando ocurrió lo de las dos rameras que decían que era mi hijo, no es mi hijo, y después Salomón dijo partamos el hijo a la mitad. Y después la verdadera madre se puso a llorar y le dijo no. Y ahí él se dio cuenta de que ella era la verdadera madre. Y Salomón fue muy sabio y sabemos que esa sabiduría vino de Dios y fue un regalo de Dios. Otro ejemplo de sabiduría, y que yo creo que todos conocen bien acá y que el pastor ha estado predicando mucho, es José. José fue alguien muy sabio y muy prudente y tuvo muy buen testimonio. En Génesis 41:33, lo voy a leer, no es necesario que lo busquen, dice: por tanto, provéase ahora Faraón de varón prudente y sabio,
y póngalo sobre la tierra de Egipto. Aquí estaba hablando José diciéndole, Faraón, ahora vienen años de prosperidad, pero también van a venir años de mucha hambruna, como nunca había en Egipto. Entonces, necesita usted un varón prudente y sabio que sepa administrar los bienes y guardar para los momentos de necesidad. Y Faraón escogió a José por su buen testimonio, porque él era un hombre sabio, un hombre prudente. Y esa es la sabiduría de la que vamos a hablar hoy, cómo poder obtenerla. Bueno, primero, ejemplos de esa sabiduría y cómo poder obtenerla. Y bueno, pero primero quisiera mencionar las otras para tal vez no caer en confusiones. La segunda no es una sabiduría como tal, pero es bueno mencionar este concepto que es el conocimiento, la inteligencia, porque muchas veces decimos que la inteligencia o el conocimiento es lo mismo que la sabiduría, pero no es así. El conocimiento podría ser como una base de datos, saber mucho, pero la sabiduría es interpretar y ocupar correctamente esos datos, como por ejemplo los fariseos sabían mucho, eran muy conocedores de las Escrituras, y yo creo que si nosotros pudiéramos hablar con Pedro antes de conocer a Jesús y hablar con un fariseo, muy probablemente el fariseo vaya a saber mucho más de las Escrituras que Pedro, pero sabemos de que los fariseos no eran sabios, y cuando trataron de avergonzar a Jesús, les salió el tiro por la culata y ellos terminaban avergonzados. Vamos a ver una de esas ocasiones en el libro de Mateo 22. Vamos a Mateo 22 y en el versículo 34. Mateo 22, versículo 34. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, o sea, Jesús ya había hecho callar a gente que sabía, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, también alguien que sabía, preguntó por tentarle, diciendo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces ellos sabían cuáles eran los mandamientos. Es muy posible de que si nosotros le preguntáramos, ¿puedes decirme los 10 mandamientos? Ellos lo dirían sin duda y en orden y dirían, bueno, el primero que Dios es este y así. Y eran gente con mucho conocimiento, pero no eran sabios, no habían interpretado bien las Escrituras. Y vemos que aquí la pregunta iba incluso con una mala intención, era gente con malas intenciones. Entonces aquí hay que hacer esa distinción en lo que es la sabiduría y lo que es el conocimiento y la inteligencia. También en 1 Corintios 8 nos dice de que el conocimiento envanece. Si lo pueden buscar, 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. A ver, casi llego yo. Casi. Ahí sí. 1 Corintios 8, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 dice, en cuanto a lo sacrificado a ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Es curioso porque esta frase, hay una frase de un filósofo muy famoso que dice, yo solo sé que nada sé, y todos la aclaman. ¡Wow! ¡Qué gran frase! Creo que la dijo Platón. Y wow, qué gran frase, qué gran conocimiento. Y aquí Pablo estaba diciendo prácticamente lo mismo. Pero a Pablo nadie lo cita. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y bueno, aquí está hablando de conocimiento. Yo busqué porque conocimiento puede tener varios significados. Dije, a lo mejor no se refiere a conocimiento, pero busqué el significado en hebreo y fue bastante obvio. Fue conocimiento, sabiduría, ciencia, decía. Ciencia, decía. No sabiduría, perdón, decía ciencia, o sea, conocimiento duro. Entonces está diciendo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, la sabiduría no es conocimiento. Y también hay otra sabiduría, que es la que leímos también y vamos a volver a leer. Si pueden volver a Santiago 3, que es la sabiduría terrenal. Que esa es muy mala. Por favor, hermanos, no, esa sabiduría no hay que considerarla. Santiago 3, versículo 13 al 15, perdón, 16. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces aquí ya no está hablando de otra sabiduría, que vendría a ser la lógica humana. Lo que para las personas o para la sociedad es bueno o obvio o lógico o justo. Por ejemplo, yo encontré aquí, se me ocurrió un ejemplo, lo primero que se me vino a la mente, estos movimientos de pro identidad de género. Porque para la gente es lógico, es obvio. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo de eso? Es lógico, es natural. Eso es lo que ellos piensan. Pero sus movimientos van en contra de lo que la Biblia dice, del diseño perfecto de Dios. Y son verdades incluso anticientíficas. De que un hombre diga que es una mujer no va ni siquiera a favor de la ciencia. Pero para ellos es lógico, para la sabiduría terrenal es lógico. Y vemos que las palabras que ocupó Santiago fueron diabólicas. O sea, el diablo está detrás de esas cosas y yo no tengo miedo de decir eso, es lo que yo creo. Así que vamos a estar aprendiendo sobre qué es la sabiduría de parte de Dios. Vamos al libro por excelencia de cuando hablamos de sabiduría, es Proverbios. Si pueden acompañarme a Proverbios. Y dato curioso, yo he estado leyendo también cada vez que hago un sermón, ahora estoy revisando este libro auxiliar que compré porque me gusta porque no tiene opiniones, sino son datos duros. Es simplemente, por ejemplo, si yo me meto al libro de Santiago, al inicio aparece Santiago fue tal persona, apoyado por tal versículo, esto tal persona, entonces ayuda para complementar y dar contexto. Y me gusta porque no tiene opiniones, casi ni tiene opiniones humanas, y si tiene algo escrito es porque está directamente de la Biblia. Eso es bueno y ayuda para estudiar más rápido. Y decía de que Santiago es como el libro de, esto sí era un comentario, es como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, porque habla mucho de la sabiduría y de cosas por el estilo. Ahora estamos en Proverbios 2, yo no sé por qué fui al 22, es Proverbios 2, versículo 1, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Para entender primero esta sabiduría hay que entender que viene de parte de Dios. Y nosotros incluso podemos ver de que la sabiduría siempre ha estado relacionada con Dios, incluso en el árbol que comieron Adán y Eva, el árbol de la ciencia de bien y de mal. Ellos no tenían que haber probado eso, y ahí había conocimiento que solo pertenecía a Dios, y una de las cosas que le dijo a Satanás es que les dijo que iban a ser iguales a Dios. Y bueno, la verdad es que nunca vamos a tener la sabiduría omnisciente del Señor, pero el Señor nos promete de que podemos pedirle sabiduría, y es esta sabiduría que, como dice en el pasaje de Proverbios 2, está muy relacionada con la prudencia. En el versículo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Son palabras que están muy relacionadas. Y es porque la sabiduría consiste en eso, en la cordura, en tomar buenas decisiones. Y como les decía, si nosotros queremos tener sabiduría, solo tenemos que pedirla a Dios. En Santiago 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Ahora vamos a ver que este pedir no tiene que ser simplemente pedir, tiene que ser con fe, pero lo vamos a ver más adelante. Les pido que me acompañen al libro de Deuteronomio para seguir estudiando sobre la sabiduría y el tomar buenas decisiones. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, y el versículo 5. Estoy en el 5. Deuteronomio 4, versículo 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán,
Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Podemos ver que la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios y en obedecerla, en la ley. Y si uno lee la ley y la estudiamos, nosotros estuvimos estudiando en el instituto ayer un poco sobre la ley y es increíble lo compleja y completa que era. Dios dio los 10 mandamientos, que son 4 que son entre Dios y el hombre, y los últimos 6 que son entre el hombre y el hombre, cómo relacionarnos con el prójimo. Ayer el pastor decía, y tenía mucha razón, de que también estaría nuestra sociedad si simplemente tuviéramos esos 10 mandamientos y esa fuera nuestra ley. El no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, no cometerás adulterio, no tomarás el nombre de Dios en vano, no tendrás dioses ajenos. Todos esos mandamientos, ¿cómo sería nuestra sociedad si tuviéramos esa ley? Y Dios no solo dio los 10 mandamientos, a Israel les dio muchas leyes sobre cómo relacionarse entre ellos, qué pasaba si a una persona le robaba a alguien o le hacía alguna injuria, o ocurría algún asesinato, o por ejemplo, qué pasaba con las propiedades o daño a bienes materiales. Fue muy completa y muy compleja. Y eso nos muestra de que esa ley no vino de una persona, sino que vino de Dios. Entonces vemos que la sabiduría está muy relacionada con el temor de Dios, y eso lo dice Proverbios capítulo 1, nos habla de que la raíz de la sabiduría es el temor a Dios. Y si nosotros tenemos temor a Dios, debemos obedecerle. Una de las ordenanzas que Dios nos ha dejado a nosotros es predicar el Evangelio, la gran comisión. Esto lo tengo anotado porque fue una frase que el pastor también nos dio en el instituto, que dijo Hudson Taylor. Dice, la gran comisión no es una sugerencia a considerar, sino un mandato a obedecer. Nosotros tenemos que obedecer, y obedecer a Dios es sabio. La Biblia también nos dice, es saber, quiero encontrarlo, es Proverbios 11:30 dice, el que gana almas es sabio. Entonces es sabio obedecer a Dios, es sabio ganar almas. Y no es algo de lo que tenemos que gloriarnos, ni merecemos ser aplaudidos. 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo que quería dar, el ganar almas, el predicar el Evangelio, el cumplir la gran comisión es sabio. Otra actitud sabia que podemos ver es el quedarnos callados. Esa también la anoté como apunte. El quedarnos callados. Proverbios 17:28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y a veces hay que entender de que es mejor no decir nada. La mejor respuesta es ninguna. O otra frase que había escuchado era de que si la gente duda que eres tonto, no abras la boca y confirme sus sospechas. Algo así decía. O sea, es mejor muchas veces no decir las cosas, porque la gente a veces no quiere escuchar. O a veces la gente nos habla porque quiere pelear. Es como si dijera, entonces... y también lo vimos ayer, por ejemplo, hablaba el pastor de una falacia que se ocupa muchas veces, que es la falacia del hombre de paja. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy discutiendo con alguien, debatiendo de ideas, yo digo por ejemplo, yo creo que Dios existe. Entonces esa persona, en vez de atacar mi argumento, que es decir que Dios existe, ataca y dice, pero los que creen que Dios existe, voy a dar algo ridículo, matan perritos, por ejemplo. Entonces, por eso Dios no existe. Entonces esa persona no está atacando ni a mí ni mi argumento, sino que creó un falso Nacho y está atacando ese Nacho. Entonces, cuando hay gente así, cuando uno trata de predicar el Evangelio y la gente es pesada, muchas veces la idea es tratar de no discutir con ellos, no seguirle el juego, sino hacer una pregunta capciosa y como con ganas de por ejemplo, nos dicen, entonces, la que siempre hacen es, ¿quién es la esposa de Seth? Entonces nosotros sabemos que es Eva. Pero a lo mejor si yo digo es Eva, entonces está bien casarte con tu mamá, entonces es una conversación larga que se puede explicar fácilmente, pero esa persona no quiere esa explicación, esa persona quiere que yo diga algo que me haga quedar mal. Entonces muchas veces es mejor quedarse callado, y eso la Biblia nos dice es sabio. Jesús también nos dijo de que lo que sale de la boca, que viene del corazón, esto es malo. Esto lo parafraseé, pero está en Mateo 15:18, si lo quisieran buscar ustedes. No lo vamos a leer ahora, pero, sí, saben que lo vamos a leer. No quiero parafrasear lo que Jesús dijo. Vamos a Mateo 15.
Mateo 15. A ver, es el versículo. Quizás es bueno dar un poco de contexto. Vamos a leer el versículo 17 hasta el 20. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué estaba pasando aquí? Le estaba diciendo por qué sus discípulos no se lavaron las manos cuando tenían que comer, porque era una de la parte de la ley también, de que tenían que lavarse y purificarse antes de comer. Por ejemplo, si alguien había estado con excremento, no podía comer, era parte de la ley que tenían que lavarse. Pero los discípulos no se lavaron las manos y comieron. Entonces le estaban diciendo, ¿por qué tus discípulos hacen eso? Y entonces le dice de que no es importante, esa no es la inmundicia de la que se tienen que preocupar los fariseos, sino que lo que tienen que preocuparse es de lo que sale de la boca, la blasfemia. Y sabemos que los fariseos enseñaban muchas cosas que no están de acuerdo con la Biblia, o mejor dicho, ponían presión sobre la gente y colocaban reglas y ritos, y ellos eran como sepulcros emblanquecidos, decía Jesús. Entonces, muchas veces es mejor cerrar la boca. Este punto lo vamos a tocar menos porque creo que hablé de esto hace como 2 domingos atrás, que es el consejo. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, sabemos de que seguir el consejo es sabio. Si uno va a tomar una decisión importante es fundamental. Lo primero que tiene que hacer es orar y consultar a Dios. Leer en la palabra y decir, ¿será esto lo que Dios quiere para mi vida? Preguntarle al pastor, preguntar a nuestros padres, preguntar a los hermanos de la iglesia, pero no a cualquiera. Hoy día leímos en Salmo 1 de que decía de que bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. O sea que los consejos de las malas personas no son buenos. Y tenemos siempre el ejemplo de el hijo de Salomón, no recuerdo su nombre, era... ¿Roboam? Roboam, sí, Roboam. Y él dijo, bueno, ¿cómo debería dirigir el reino? Le preguntó a los consejeros de Salomón que estuvieron con Salomón, que tenían experiencia, que habían estado, obviamente, con el hombre más sabio de toda la tierra y le habían ayudado a él a dirigir, y luego le pidió consejo a sus amigos y le tomó el consejo a los amigos y terminó dividiendo el reino. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué consejo pedimos y a quién se lo pedimos. También ya no lo voy a mencionar nomás, el dar es sabio. Cuando vimos, fue el domingo pasado, si no me equivoco, o antepasado, fue el pasado, donde los israelitas daban para la construcción del tabernáculo. Por ejemplo, decía que todo el sabio de corazón daba, o toda mujer sabia de corazón decía y lava, y hacían telas de lino fino. Entonces, el dar es sabio. Entonces, ahora, vimos qué sabiduría. Había varios tipos de sabiduría, pero estábamos hablando de la prudencia, del tomar buenas decisiones, de esta sabiduría que viene de Dios. Luego vimos en qué consiste esta sabiduría. Vimos algunas aplicaciones prácticas que la misma Biblia nos da, que el Señor nos da, y ahora vamos a ver cómo obtener esa sabiduría. Volvamos a Santiago 1. Santiago 1, versículo 5. Santiago 1, versículo 5. Dice, todavía escucho hojas. Santiago 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿qué es la fe? Yo buscando en este libro auxiliar, me gustó que daba primeramente, ¿qué no es la fe? Decía, la fe no es un salto a ciegas, no es confiar porque no hay otra opción, ni tampoco es una actitud vacilante o dubitativa.
¿Qué es la fe? La Biblia nos da una definición de la fe en el capítulo de la fe. ¿Cuál es? Hebreos 11. Dice en el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo no veo a Dios. Yo no veo a Dios, ni tampoco he visto a Jesús. Tampoco veo la sabiduría que Él me promete, pero yo sé que Dios existe y sé que cumple sus promesas. Sé que prometió un Salvador que vino a la tierra, sé que ese Salvador murió y resucitó y esto se cumplió. Él lo prometió en el Antiguo Testamento y eso se cumplió. Y entonces, si yo sé que Dios existe y sé que Él puede dar sabiduría, entonces cuando yo pido, no estoy dando un salto a ciegas, porque aunque no veo a Dios, yo sé que Él está ahí y sé que cumple. También sé que Jesús va a volver y yo creo eso y lo digo sin duda. Jesús va a volver. Amén. Amén. ¿Están ahí, cierto? Amén. Jesús va a volver. Y no es un salto a ciegas. ¿Por qué? Porque sé que se va a cumplir. Entonces, si nosotros pedimos sabiduría, no es como, bueno, voy a pedir sabiduría a ver si Dios me da. A ver si quizá Dios me da. No. Si yo pido sabiduría, sé que Dios me va a dar sabiduría y yo confío en eso. Vamos a Juan, porque la primera forma de obtener sabiduría es pidiéndola con fe. Segunda forma de obtener sabiduría, vamos a Juan capítulo 5. Versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, lo que estábamos hablando, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y después dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, aquí vemos, le dice, ustedes no han visto a Dios y no creen en mí, entonces lean las Escrituras, escudriñad las Escrituras. Y dice que ellas dan testimonio de Él. Y este versículo siempre, desde que lo leí, me llamó la atención porque aquí Jesús está diciendo las Escrituras y en esa época no estaba el Nuevo Testamento. Entonces Jesús está diciendo explícitamente, el Nuevo Testamento habla de mí, les está diciendo. El Nuevo Testamento se trata de mí y las promesas del Salvador se refieren a mí. Eso está diciendo, escudriñad las Escrituras. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, estoy seguro que como mi Dios, de que es mi Dios y que nos promete sabiduría. Y bueno, si a alguien no le agrada la sabiduría que tenemos acá, no podemos hacer nada. Esta sabiduría obviamente va a chocar con la que habíamos visto, la sabiduría terrenal, diabólica, animal, pero Dios promete esta sabiduría y tenemos esta Biblia y yo, por lo menos, yo no tengo miedo de predicar y decir abiertamente que yo creo 100% en lo que la Biblia dice y eso es sabio. Tenemos que no tener miedo de decir eso. Estas son palabras de Dios y en ellas podemos encontrar sabiduría. Y ayer, por ejemplo, vimos en el instituto de las distintas explicaciones falsas o teorías falsas de la Biblia, que no es de la inspiración de la Biblia. Por ejemplo, había algunas que decían que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Entonces, de que en alguna parte aquí está la palabra de Dios. O sea, que hay algunas partes que sí y otras que no. Entonces, era raro. Había otra que se llamaba inspiración genial, que decía de que cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, entonces estaba siendo inspirado, como por ejemplo, no sé, un día yo estoy viendo el sol y me siento inspirado y escribo un poema del sol. Cosas así. Y así como muchos grandes escritores fueron inspirados, así fueron inspirados los escritores. Entonces, sabemos que eso no es cierto. Nosotros creemos de que estas son las mismas palabras de Dios. Todo lo que tenemos acá es la palabra de Dios y nosotros creemos eso. Y por eso el concepto técnico era la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Plenaria porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Y verbal porque son las palabras. Jesús dijo, ¿cómo era que dice? Pero mis palabras no pasarán. No dice mi palabra, dice mis palabras. Todas sus palabras, todo lo que tenemos aquí desde Génesis. También había otra explicación que decía de que quizás los escritores
escribieron su relación con Dios o las cosas importantes que Dios tuvieron con ellos, y la escribieron porque quizás a alguien le podrían ser útiles. Como que Moisés dijo, bueno, esto, lo que Dios me dijo de Génesis, creo que esto lo voy a anotar porque puede ser útil para alguien. Entonces cuando usted lo lee y eso le llega, esa es la palabra de Dios. Eso no es cierto, hermanos. Todo lo que tenemos aquí es la palabra de Dios, desde Génesis 1 hasta el final, en Apocalipsis 22, todo es la palabra de Dios, y por eso lo tenemos. Un libro, bueno, un capítulo de la Biblia que nos habla de la palabra de Dios es Salmo 119, que obviamente no vamos a leer entero porque es muy largo, pero es increíble cómo habla de, por ejemplo, los jóvenes, cómo limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, dice Salmo 119, creo que es 20, a ver, quiero decirlo exactamente ese versículo, el 9. Por ejemplo, nos habla del joven y cómo debe guardar su camino guardando la palabra. Pero vamos a Salmo 119, versículo 66. Salmo 119, versículo 66. Dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Porque antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Él dice, enséñame tu buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Aquí nos vuelve a reafirmar de que la Biblia, los mandamientos, lo que tenemos aquí es sabiduría. Y puede aplicar para cualquier ámbito de la vida. Por eso es muy recomendable leer el libro de Proverbios. Si usted necesita criar sus hijos, vaya al libro de Proverbios. Si, por ejemplo, habla un joven buscando una esposa, habla sobre la mujer virtuosa, también sobre las mujeres con las que un hombre no debe juntarse. También nos habla sobre las relaciones, sobre el pedir consejo y un sinnúmero de cosas. Y es interesante porque yo quería hablar de la sabiduría y no había revisado el libro que había comprado, el auxiliar, no lo había revisado en el libro de Proverbios. Entonces terminé el mensaje, ya listo, impreso, ya. Y de repente dije, voy a revisar, a ver qué dicen Proverbios. Y me dieron como, no, ¿por qué no lo revisé antes? ¿Por qué? Porque tenía toda una lista que decía sabiduría. Y todos los versículos de Proverbios que hablaban de la sabiduría. Y dije, me hubiera ahorrado cuánto tiempo quizás. Pero, bueno. Pero el punto es de que esta es nuestra sabiduría. Y también recalcar de que otros libros son escritos por hombres humanos. Ese libro del que yo hablo es un libro que escribió una persona. O bueno, no sé si fueron muchas personas, pero es un apoyo. Y si usted quiere hacer un sermón, si usted quiere predicar el Evangelio, la idea no es apoyarnos en lo que hombres escribieron. Los tratados son muy buenos cuando uno anda apurado y le dice, oh, mire, ¿sabe qué? Tome esto. Por ejemplo, el otro día yo me pillé a un caballero que estaba caminando, yo iba caminando y de repente me dice, oye, joven, ¿sabe qué? Le cargué plata al celular, pero no puedo enviar WhatsApp, no se envían. Y era porque tenía los datos desactivados nomás, entonces yo hice así, ¡pum! Y listo. Ah, muchas gracias, joven. Yo le dije, ya, tome esto, caballero, para que pueda leer cuando esté desocupado. Ah, ya, muchas gracias. Quizá, no sé cómo era el caballero, quizás si yo se lo hubiera ofrecido antes no me lo hubiera aceptado, pero como lo ayudé. Entonces, los tratados son buenos, los libros cristianos son buenos. Yo leí la biografía de Hudson Taylor, que voy a ser honesto, me costó un poco al inicio, pero el final es muy bueno. Por lo menos, cómo logró Hudson Taylor el final de su vida y tener esa paz que era increíble. De hecho, es interesante cómo le llegó una carta de misioneros en China, del ministerio en China, que estaban pasando un momento muy difícil. Y después de leer la carta, Hudson Taylor se pone a silbar un himno. Y estaba con un hermano, el hermano le dice, ¿cómo puedes ponerte a silbar? Y en un momento así le dice, ¿y de qué me sirve estresarme o afanarme? Le dice, solo queda dejar todo en manos de Jesús, le dice. Y él realmente había aprendido a dejar todo en manos de Jesús. Y bueno, y uno puede aprender de hombres como Hudson Taylor, como Spurgeon, como muchos predicadores, pero no hay que olvidarnos de que ellos fueron hombres, que hicieron cosas buenas, pero que tenían sus errores, sus fallas, y este libro no tiene fallas. Jesús no tiene fallas. Entonces, es bueno esos libros de complemento, pero es mejor esto. En esto tenemos sabiduría. Así que creo que eso es todo, hermanos. No sé si fue muy corto, muy largo. Parece que estamos justo a las 8, así que estamos bien. Pero los insto, hermanos, a ser sabios, a pedir por sabiduría en momentos difíciles, a leer la palabra
y no caer en la sabiduría terrenal, que no trae nada malo, es diabólica. Hay que evitarla y permanecer en lo que este libro nos dice. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por la posibilidad que nos dio de congregarnos, Señor, y de poder ser hijos suyos, Señor, de que si creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús en el Evangelio, podemos tener vida eterna, Señor. No merecíamos esto. Somos pecadores, Señor, que merecían el infierno, pero usted nos ha salvado y ha enviado a su Hijo y le damos muchas gracias por eso, Señor. No somos merecedores de tal regalo, pero usted por amor lo hizo y le agradecemos. Quisiéramos pedirle por todos nosotros, Señor, que nos ayude a ser sabios y entendidos, Señor, a actuar de manera prudente, como hijos suyos, Señor, como a hijos de Dios corresponde, y que nos ayude a guardar lo que la Biblia nos dice, Señor, lo que su palabra nos dice, y solamente eso, Señor. Que nos ayude a tener una buena actitud con las demás personas y que con una actitud sabia podamos seguir cumpliendo las cosas que nos dejó en este mundo, como predicar el Evangelio y la gran comisión, Señor. Damos gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, lo dejo abierto a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, a lo mejor algún versículo que dije mal, o decir, ¿sabe qué, hermano? Muy mala su predicación. Cualquier cosa, yo estoy abierto. No sé si el mensaje fue corto o largo, pero este mensaje me tomó mucho tiempo. De hecho, lo pensé el sábado del día del paseo. Dije, estábamos escuchando con mi papá, escuchamos Santiago y Pedro en la radio. Cuando escuché Santiago dije, podría hacer un mensaje de Santiago, pero me tomó bastante. Pero bueno, sobre la sabiduría, cuando Santiago habló de la sabiduría, yo dije, es un buen tema, pero es un tema complicado porque estoy hablando de la sabiduría cuando no soy sabio, entonces es complicado. Pero, ¿alguna pregunta, algo, pastor? Cuando compartió el versículo que dice escudriñad las escrituras, me hizo pensar de Salmo 19, el versículo 7, cuando estabas hablando y diciendo que la Biblia es una fuente de sabiduría. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Por qué no encontré ese versículo? Es que estuve buscando, leí muchos versículos, coloqué la palabra sabiduría o sabio en esta herramienta del eSword, que es como una Biblia donde uno puede buscar, y salieron muchos versículos, como 300 o a lo mejor 100 y tanto, y estuve leyendo mucho, porque algunos tal vez no aportaban nada para esta predicación, pero había muchos con mucho contenido que llevaban a otros versículos, entonces no sé cómo se me pasó ese, pero muchas gracias, pastor, por el versículo, sí. A ver, creo que yo también tenía uno que quería, que no agregué al mensaje, pero a ver si lo pillo. Mire, es que quizás algún hermano me podría decir, pero hermano Nacho, usted ha leído Eclesiastés 1:18. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Bueno, aquí ya quiere decir, o por lo menos como yo lo entiendo, nos habla del conocimiento, no de la sabiduría, sino del conocimiento duro. Y está, por lo menos como yo lo entiendo, nos está diciendo de que no nos afanemos en ser súper inteligentes, cabezones, sino que porque si nosotros leemos el libro de Eclesiastés, nos habla de la vanidad. Y como habíamos visto en 1 Corintios 8, 1 al 2, el conocimiento envanece. Entonces tratar de ser eruditos al máximo no es la idea. La idea es tratar de ocupar el conocimiento que tenemos de manera efectiva y obviamente seguir escudriñando, no quedarnos con lo que sabemos, pero no decir, oh, yo necesito saber esto y ser el más inteligente, sino que aprender porque queremos crecer más. Así lo entiendo yo. Hay un versículo que usted leyó, está en Juan 5:39, Sí. uno de los primeros versículos que nosotros leímos en el instituto. Sí, el versículo de tarea, sí. Este versículo, si uno lo lee, y de hecho lo hemos leído muchas veces, leyendo el libro de Juan 1, 2, 3 o del Evangelio, pero uno no se da cuenta del contenido y lo hermoso de este versículo hasta cuando uno lo memoriza o lo aprende. Porque lo leímos recién y uno no se da cuenta de lo profundo que es este versículo hasta cuando lo aprendimos de memoria. Sí. Sí, de hecho yo he leído por lo menos el libro de Juan
por mi cuenta quizás 1 o 2 veces. También recuerdo que lo leímos cuando hicimos devocionales familiares, también lo leímos todo el Nuevo Testamento. Y después, en el instituto, el pastor dice, este versículo me hubiera gustado aprendérmelo cuando fui salvo. Y yo dije, ¿qué versículo habla? Y lo leímos y dije, ese versículo existe así. Y bueno, es bueno estar siempre escudriñando porque uno puede decir, bueno, yo he leído esto muchas veces, pero uno siempre se encuentra con versículos como ese, que son tan importantes. No sé cómo hay gente que puede decir que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no están relacionados. Están, claro, pero bueno, sí. Así que tenemos que seguir escudriñando, ser sabios. Hay un versículo que usted leyó también, hijo, sobre lo mismo, sobre uno piensa que a lo mejor no me congrego, no vengo, o no estudio, o no hago, ¿qué voy a aprender? ¿Qué voy a saber? Si ya sé, ya he leído, ya me congregué. Pero hay un versículo que usted leyó, no recuerdo bien, lo que está en Santiago, ¿no? El que decía que el que cree que sabe, pero no sabe. 1 Corintios 8, versículo 2. Dice que creo que dice el que cree que sabe no sabe como debería saber, o algo así dice. Lo dije con mis palabras. Vamos a leerlo bien. ¿No hay preguntas en Facebook? No hay. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Entonces, como decía, yo por lo menos fue en tercero o cuarto, sí, tercero, empecé a tener clases de filosofía en el liceo. No entiendo por qué, supuestamente es un liceo cristiano, católico, pero había clases de filosofía. No sé si a lo mejor es parte del currículum del Ministerio de Educación, no lo sé. Pero ahí mencionaron filósofos como Platón, frases como esas aparecieron. Y luego uno lee esto, y Pablo lo dijo hace mucho tiempo. Y también se refiere a de que nosotros no sabemos nada, no hay que ser soberbio y decir, eso ya lo sé, no. Sino que nos falta mucho. Si uno cree que ya llegó, le falta mucho todavía. Pablo dijo que aún no llegaba él a la meta. Si usted se cree mejor que Pablo, no sé yo. Bueno, eso, pastor. Yo tengo una pregunta. Adelante, hermano. Dale duro, hermano. Mire, no sé si está estrictamente relacionado con la sabiduría, pero hemos estado estudiando los niños del colegio respecto a la escritura, a que es 100% palabra de Dios, y eso por de pronto pasa que hay una barrera. La gente como que le cuesta entender que es 100% escritura de Dios, pero por ejemplo en el caso del libro en el Nuevo Testamento, el criterio para ser introducido como testamento, como Nuevo Testamento, fue solamente porque lo usaban comúnmente la iglesia primitiva. Lo digo porque hay una carta que Pablo escribe a la Odisea, y esa carta no está en el Nuevo Testamento. Entonces, esa carta no es inspirada por Dios, o no cumplió el criterio de haber sido utilizada por la iglesia primitiva de manera frecuente. ¿No era sabio lo que había ahí? Bueno, yo no soy un erudito en el tema, pero por lo que yo entiendo, hubo como todo un concilio con las iglesias primitivas donde escogían qué libros eran parte del canon, cuáles no. Había algunos que agregaban, incluso otros, no recuerdo cuáles eran, pero agregaban otros más que ahora no están. Pero por lo que yo entiendo, Dios dijo que él iba a preservar sus palabras. Entonces, si yo tengo esto acá hoy en día es porque estas son sus palabras. Y por lo que entiendo, en el concilio había cartas que Pablo envió, me imagino que muchas cartas en su momento, pero algunas a lo mejor eran sin ninguna enseñanza. Quizás diciendo cosas como, no sé, bueno, estoy en la cárcel, esto ha pasado, tales cosas han hecho y estoy orando por ustedes, y a lo mejor les decía, necesito que hagan esto. Entonces, no sé exactamente, no he leído la carta de la Odisea, pero yo confío en la iglesia primitiva y en la Biblia que tenemos hoy en día. Así que yo creo que esa no estaba inspirado por Dios, porque si no estaría en este libro. Eso, no sé si mi respuesta estuvo bien. Hermano, lo de darme duro era una broma, ya no tenía. Bueno. Gracias, hermano Ignacio. Y gracias, hermanos, también por sus preguntas. Buena pregunta, hermano Alexis, sobre el canon de las Escrituras. Y tengo algunas porciones que puede leer usted, que le voy a recomendar, para que se lo voy a enviar por el PDF, para que pueda leer un poco más sobre cómo se pudo saber qué es lo que Dios había inspirado. Sí. Así que, muy bien.
Excelente. Hermanos, estaba pensando en algo cuando predicaba Nacho. Hermano Nacho, Chile, yo recuerdo cuando empecé a estudiar sobre Chile y leí algo que Chile es el país que más cobre exporta, ¿cierto? En todo el mundo. Y pensé, si pueden guardar su celular por unos momentos, todavía no terminamos. Leí que Chile tiene tanto cobre, imagínate teniendo tanto depósito de cobre, pero si nosotros no decidiéramos tener acceso a ese cobre y aprovecharlo, sería muy triste, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos acceso a la sabiduría. Los depósitos más grandes en toda la historia de sabiduría. Pero si nosotros no aprovechamos, qué triste, ¿no? Dios solo dice, pídeme, y yo te daré con liberalidad. O sea, Él da a todos libremente. Y solo tenemos que pedir con fe, solo tenemos que escudriñar. O sea, wow, Nacho, gracias por esta exhortación y siento desafiado. Muy bien. Vamos a terminar. Que Dios les bendiga a todos.